Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Como ya saben, nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy les vamos a presentar una nueva práctica. Esta es la práctica número 8 titulada Divisor de corriente. El objetivo de esta práctica es poder desarrollar un circuito eléctrico y encontrar sus diferentes corrientes mediante el método analítico de divisor de corriente. Es decir, obtener sus soluciones parciales para después obtener una solución total. El resultado analítico, comprobar este resultado y ver su funcionamiento mediante el método experimental y numérico. Consideraciones teóricas. Considerando el circuito mostrado a continuación, el cual posee una fuente independiente en paralelo, en la imagen siguiente se ve una fuente independiente en paralelo con dos resistores. Bueno, en este sentido se aplica la ley de Kirchhoff, donde menos I más I1 más I2 es igual a 0. Sustituyendo con la ley de Ohm, despejando I en la ecuación anterior. Tomando en cuenta que la tensión es la misma para ambas, puesto están en paralelo, se tiene lo siguiente. De modo que BR1 y es igual a I1 y R1, entonces es posible sustituir esta expresión en la ecuación anterior para obtener lo siguiente. Después de esto, se despeja I1, y lo mismo pasa con I2 y se obtienen estos divisores. Utilizando el método analítico que les mostré, es posible encontrar diferentes elementos sin la necesidad de calcular la tensión específica que se encuentra en ellos. Este método es muy útil, ya que nos ayuda para posteriormente en análisis de circuitos. En resumen, como podemos ver, el método de divisor de corriente es un método analítico derivado de la ley de Kirchhoff, que te sirve para facilitar la resolución de circuitos, ya que como su propio nombre lo dice, es un divisor de corriente, es decir, este la divide en unas más pequeñas para que sean así más fáciles de calcular. También como pudimos ver, este igual se puede analizar mediante la ley de Ohm para sacar algunos parámetros y así facilitar el divisor de corriente. Y este es un método sumamente útil para facilitar y reducir la resolución de circuitos eléctricos. El material y equipo a utilizar es el siguiente: un multímetro digital con el cual procederemos a medir las diferentes corrientes en los resistores para así comprobar los cálculos que hagamos hecho analíticamente para ver cómo se comparan con lo experimental. También para armar el circuito vamos a usar resistores de diferentes valores a 1 W de potencia. También para construir el circuito eléctrico vamos a utilizar una tablilla de pruebas, mejor conocida como protoboard, para ahí poder montar el circuito. Además, para poder construir el circuito vamos a utilizar cables de conexión o también los podemos sustituir en este caso por jumpers. También vamos a usar cables tipo banana caimán o caimán caimán para las conexiones y poder suministrar la tensión requerida. Por si necesitamos hacer algún corte o cualquier cosa en el circuito, vamos a utilizar pinzas. Bueno, como podemos observar en el circuito número 1, lo vamos a proceder a armar. Este consta de una fuente de
tensión de 12 volts y 3 resistores, uno en serie y 2 en paralelo. Así que procederemos con el desarrollo experimental a armarlo en la tablilla de pruebas o protoboard. Como pudimos observar, armamos el circuito anteriormente mencionado en la tablilla de pruebas y posteriormente a esto le suministramos una tensión de 12 volts para así poder medir la corriente en cada uno de los resistores. Esto lo procedimos a hacer con el multímetro, abriendo el circuito en cada uno de los puntos para así medir cuál era la corriente que circulaba por cada elemento y así obtener los diferentes valores. Como podemos ver, ahora les voy a explicar los cálculos del desarrollo analítico. Como podemos ver en la fórmula de divisor de tensión, se necesita saber el valor de la intensidad total que circula por el circuito. Es por esto que primero procedimos a resolver el circuito y reducirlo para así poder sacar el circuito equivalente y mediante este y la ley de Ohm poder calcular la intensidad total que circula por el circuito. Y ya partiendo de este será mucho más fácil, ya que solo queda aplicar la fórmula de divisor de corriente. Está denotada por Ix, que es el valor de la corriente que queremos hallar, igual a la corriente total por la resistencia opuesta a la que queremos medir, todo esto dividido entre la suma de las resistencias. Como podemos observar, estamos viendo el desarrollo numérico, es decir, el desarrollo en un software de simulación. Este lo hicimos en Multisim. Este realmente solo es para comprobar los valores y compararlos, ya que este software suele ser muy exacto a la hora de obtener los valores. Procedimos en este software a armar el circuito y mediante un multímetro medir los diferentes valores y como podemos comprobar dan unos valores muy iguales o muy parecidos. Como podemos observar, este circuito es un poquito diferente ya que se cuenta con 4 resistencias en paralelo. Y como lo vimos en teoría, aquí es donde la fórmula de divisor de corriente va a tener que cambiar, ya que la corriente que entra, como sabemos por Kirchhoff, se va a dividir en 4 partes. Aquí solo procedimos a armar el circuito en la protoboard y medirlo. Y bueno, ahora les voy a explicar un poquito los cálculos. Como ya les había comentado, como hay 4 resistencias en paralelo, la fórmula de divisor de corriente cambia un poquito. Entonces hay que encontrar la resistencia total, o más bien resistencia equivalente de las 4 resistencias en paralelo. Partiendo de esto y también de reducir el circuito para así poder encontrar la intensidad total del circuito, vamos a aplicar la siguiente fórmula de divisor de tensión, que es divisor de corriente, cuál es Ix es igual la intensidad total por la resistencia equivalente que ya encontramos entre el valor de la resistencia a encontrar. Desarrollo numérico como en el circuito anterior, solamente lo simulamos en Multisim para obtener los valores y compararlos. Y bueno, como podemos ver en los resultados comparados en la tabla, los resultados obtenidos de manera analítica y numérica todos fueron iguales, ya que el software y el analítico suelen fallar muy poco. Pero como podemos ver en el desarrollo
De manera experimental tuvimos una pequeña caída de tensión por una caída de corriente, perdón, por la fuente de tensión, y así es como pudo variar un poco al medir las magnitudes. Es por esto que los valores dieron un poco diferentes. Y bueno, ahora como complemento teórico les voy a hablar un poco sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg, o también conocido como relación de indeterminación de Heisenberg. Es un principio de la mecánica clásica que dice que determinadas pares de magnitudes físicas observables sean conocidas con precisión arbitraria. Es decir, en un momento determinado no se pueden obtener la posición y el momento lineal, mejor conocido como cantidad de movimiento, de dos magnitudes físicas de algún objeto determinado. Es decir, mientras más se busca conocer la posición de una partícula, menos se conoce la cantidad de movimiento que tiene, y viceversa. Este principio fue descrito por el alemán Werner Heisenberg en 1927. Como observación de esta práctica pudimos visualizar cómo el método de división de corriente te facilita muchos cálculos y saltarte algunos pasos a la hora de la resolución de circuitos. Y normalmente este no llega a tener fallas si lo llegas a emplear adecuadamente y te puede facilitar todo el trabajo. Observación. En esta práctica número 8 fue muy sencillo, ya que en esta práctica te especificaba todo. Lo único que fue un poco de dificultad fue las operaciones de Ohm, pero ya encontrando el problema, ya la práctica fue muy fácil y al final de esta práctica nos dio lo que nos pedía. En conclusión, teniendo la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, se nos hizo más fácil el análisis de circuito. También se pudo lograr ver la aplicación de estas leyes. Luego comparamos nuestras mediciones experimentales y nuestras soluciones numéricas, que al final nos nos dieron lo mismo. Lo que nos dejó esta práctica es poner un poco más en uso y en práctica el uso de este método de divisor de corriente para así poder hallar y comprobar el correcto funcionamiento de este. Ya que en esta práctica primero obtuvimos la solución parcial como era el objetivo de los diferentes circuitos, después mediante la práctica pudimos obtener los que habíamos obtenido de manera analítica, ahora los tuvimos de manera experimental. Así es como pudimos obtener las competencias de esta práctica y aprender un poco más del uso del método de divisor de corriente.